1. El día que Sofía nació, en la mansión de los Morales solo se escucharon sus llantos como un ruido lejano, casi molesto. Ricardo Morales, el hombre que había construido un imperio de hoteles y negocios desde cero, no se acercó a la cuna. Estaba reunido con sus asesores, revisando planes para un nuevo complejo turístico en la costa. Para él, el mundo se dividía en cosas importantes y cosas que no lo eran, y un bebé que no era la heredera no entraba en la primera categoría. Su esposa, Elena, tampoco mostró emoción. Sus ojos solo tenían luz cuando miraban a Valentina, la hija mayor, una niña hermosa, educada y con un carisma que prometía éxito. Valentina era la estrella de la familia, recibía vestidos de marcas exclusivas, viajaba a Europa cada verano y cada palabra que salía de su boca era tomada como una verdad sagrada. Sofía, por su parte, creció entre sombras. Cuando Valentina se vestía de seda, a ella le daban las prendas que ya no servían, las que habían quedado pequeñas o que habían sido rechazadas. Cuando la familia salía a cenar a restaurantes de lujo, Sofía se quedaba en casa, con una niñera que casi no le hablaba. Cada vez que intentaba acercarse, o pedir atención, escuchaba las mismas frases, siempre con el mismo tono de indiferencia. No molestes, tu hermana tiene futuro. No entiendes de estos asuntos. Otras veces, Sofía, ¿por qué eres tan diferente a Valentina? No sabes comportarte. Con el tiempo, Sofía aprendió a protegerse. Aprendió a reírse antes de que alguien pudiera decirle que estaba mal, a hacerse la ligera cuando sentía que la ignoraban, a convertirse en alguien que no pedía nada porque sabía que no lo obtendría. Una tarde, mientras veía a Valentina posar para fotografías con sus padres, se giró hacia su amiga y dijo, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Genial, soy como el wifi del sótano, todos olvidan que existo hasta que deja de funcionar. Y aún así, casi nadie se molesta en arreglarlo. Su amiga se quedó callada, sin saber qué responder. Pero Sofía solo se encogió de hombros. Estaba acostumbrada. A los 24 años, Sofía tenía un trabajo. Era asistente en uno de los hoteles de su padre. Nadie en el lugar sabía quién era ella realmente. Para todos, era solo una empleada más, responsable, eficiente, pero sin importancia. Y ella prefería que fuera así. Trabajaba 12 horas al día, resolvía problemas antes de que surgieran, y se quedaba callada cuando los demás hablaban de la familia Morales, de sus lujos y sus secretos. Hasta que llegó él. 2. Era una tarde de primavera cuando Adrián entró en el vestíbulo del hotel. Llevaba traje oscuro, camisa blanca sin arrugas, y caminaba con una seguridad que decía que estaba acostumbrado a ser escuchado y respetado. Era un inversionista extranjero, venido para revisar posibles alianzas, y todos se apresuraban a atenderlo con sonrisas exageradas y halagos. Pero Adrián no miraba a los directivos ni a los gerentes. Sus ojos se detuvieron en Sofía, que estaba acomodando unos documentos en el mostrador, sin prestar atención a lo que pasaba a su alrededor. Cuando ella levantó la vista y lo vio, él le dedicó una mirada directa, sincera, que la hizo sentirse extrañamente visible. Buenas tardes, dijo él, con una voz suave pero firme. Buenas tardes, respondió ella, sin sonreír. El resto del personal se reía, hacía comentarios, trataba de impresionarlo. Pero Adrián solo hablaba con ella. Preguntaba por los horarios, por los detalles del servicio, por las cosas que nadie más le había preguntado. Y cuando él le dijo, en un momento en que estaban solos por un instante, «Eres la única persona aquí que no me sonríe por interés». Sofía se encogió de hombros, con esa actitud indiferente que ya le había servido tantas veces. No se emocione, respondió ella. Así es mi cara. Si me viera sonriendo, es que algo anda mal. Adrián soltó una risa baja, auténtica. Me gusta. Muchos dicen que soy serio, pero tú logras que parezca un conversador entusiasta. Ella negó con la cabeza, intentando volver a su trabajo. Pero la química entre ellos era innegable. Cada vez que se hablaban, el tiempo parecía ir más lento, y por primera vez en su vida, Sofía sentía que alguien la veía, no como la hija olvidada, ni como la empleada, sino como ella misma. Pero Sofía no sabía nada de él. No sabía que su verdadero nombre no era Adrián, sino que se llamaba Adrián Torres, y que su padre había sido un hombre de negocios honrado que había perdido todo, y la vida, a manos de Ricardo Morales. Habían pasado 10 años desde aquel desastre, y él había vuelto con un solo propósito, vengarse. Su plan era claro, acercarse a la familia, ganar su confianza, y usar a Sofía, a quien consideraba parte de ese mundo que había destruido, para debilitar a Ricardo hasta que todo se derrumbara. Pensó que sería fácil, que el odio sería su motor.
Pero cuando pasó más tiempo con ella, cuando escuchó sus historias, cuando vio cómo se preocupaba por los demás a pesar de todo lo que había recibido, el plan se le deshizo entre las manos. Se dio cuenta de que no podía hacerle daño, que cada vez que ella lo miraba con sus ojos brillantes, su intención de venganza se volvía más pequeña, hasta desaparecer por completo. Se había enamorado, de verdad. 3. Poco después, comenzaron a salir. Fue como si Sofía hubiera abierto los ojos a un mundo nuevo. Adrián la llevaba a lugares donde nadie la conocía, le contaba historias de su vida, le escuchaba hablar de lo que le gustaba, de lo que soñaba. Nunca la interrumpía, nunca le decía que no era importante, nunca le comparaba con nadie. Una noche, estaban sentados en un parque, viendo cómo caía el sol. Habían comprado empanadas de carne, y Sofía se había manchado un poco en la comisura de los labios. Adrián se acercó con un pañuelo y lo limpió con suavidad. ¿Sabes qué me gusta de ti?, le dijo él, en voz baja. Ella sonrió, bromeando. ¿Mi capacidad de comer empanadas sin mancharme demasiado? Porque lo cierto es que a veces fallo. Adrián soltó una risa. También eso, pero sobre todo, que sigues sonriendo después de todo. Has recibido poca cosa en la vida, y aún así, sigues creyendo que las cosas pueden ser buenas. Eso es algo muy valioso. Sofía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante años, nadie le había dicho nada parecido. Nadie le había dicho que ella tenía valor, que lo que sentía importaba. Nadie me había dicho eso, susurró. Es porque nadie se había tomado el tiempo de mirarte bien, respondió él. Yo lo hago, todos los días. Mientras tanto, en la mansión, la situación no era la misma. Valentina había notado que su hermana salía con un hombre atractivo, exitoso y elegante, y la envidia comenzó a crecer en su interior como una planta venenosa. Ella estaba acostumbrada a ser la primera, a ser la mejor, y ver que alguien que siempre había estado en la sombra tenía algo que ella no tenía, la volvía loca. Decidió investigar, entró en archivos, habló con personas de su círculo, y poco a poco descubrió la verdad. El hombre con el que salía Sofía no era quien decía ser. Era el hijo de la familia que su padre había arruinado. Había venido con un plan, con una mentira. Cuando tuvo toda la información, organizó una cena familiar. Invitó a sus padres, a Sofía y a Adrián, y preparó todo para hacerla quedar en ridículo. La noche de la cena, la sala estaba llena de luz y de copas. Después del brindis, Valentina se puso de pie y hizo que se proyectaran unas imágenes y documentos en una pantalla grande que había colocado en la pared. Todos miraron, confundidos. Felicitaciones, hermanita, dijo Valentina, con una sonrisa amarga y llena de celos. Tu novio no es un príncipe azul. Es el hijo del hombre que papá destruyó, y vino a vengarse. El silencio que se hizo fue tan fuerte que se podía escuchar el sonido de los cubiertos sobre los platos. Ricardo y Elena se quedaron pálidos. Sofía giró la cabeza hacia Adrián, con los ojos llenos de incertidumbre y miedo. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz temblando. Él bajó la cabeza. No pudo mirarla a los ojos. Sí, admitió. Al principio me acerqué por venganza. Quería hacerle daño a tu padre, quería que sintiera lo que sentí yo. Pero con el tiempo, me enamoré de ti, todo lo que planeé se olvidó. Lo único que quería era estar contigo. Sofía lo miró durante unos segundos, y luego soltó una risa corta, con lágrimas que le caían por las mejillas. Qué romántico, dijo ella. Casi tanto como una factura de impuestos. O casi tanto como una mentira que dura lo que dura. No esperó más. Se levantó, salió de la sala y se fue corriendo, dejando atrás el ruido, las miradas y el dolor que sentía en el pecho. 4. Sofía se encerró en su apartamento durante días. Sentía que el mundo se le venía encima. Había creído que por primera vez en su vida alguien la había elegido, y resultó que todo había sido una jugada. Pero mientras lloraba y trataba de entender lo que había pasado, descubrió algo que era aún más doloroso que la mentira de Adrián. Una tarde, mientras revisaba viejas cartas y documentos que había guardado su madre, se encontró con papeles que no había visto antes. Eran certificados de nacimiento, documentos de adopción, y una carta escrita por una mujer que se parecía mucho a ella. La carta decía: mi querida Sofía, si lees esto, es porque ya sabes que no eres hija de Elena ni de Ricardo. Yo soy tu madre biológica. Soy la hermana menor de Elena. Cuando tú naciste, yo estaba pasando por un momento muy difícil, y no podía cuidarte. Pero Elena y Ricardo me prometieron que te amarían como si fueras suya. Pero lo que no me dijeron es que te tenían allí solo para ocultar la verdad. Tienes derecho a conocer tu historia.
La herencia que me corresponde a mí, y que te pertenece a ti, ellos se la han quedado. Siempre te trataron como una intrusa, como alguien que no pertenecía a su familia. Porque para ellos, tú eras solo un obstáculo, un secreto que debían guardar. Nunca dejes que te convenzan de que vales menos. Tú eres mi mayor tesoro. Y te querré por siempre, allá donde esté. Sofía se quedó paralizada. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué nunca la miraban como a una hija? ¿Por qué siempre la comparaban con Valentina? ¿Por qué sus cosas eran usadas? ¿Por qué nadie le hablaba de su familia de verdad? Había crecido creyendo que era invisible, pero en realidad, había sido escondida, como si no existiera. Decidió investigar, y esta vez, no estaba sola. Adrián, que había buscado por todas partes para hablar con ella, cuando finalmente lo logró, vio cuánto dolor había en su corazón, y se arrepintió con toda su alma. A pesar de todo, quería ayudarla. Quería reparar el daño que él había causado, y que otros habían causado durante años. Juntos pasaron semanas revisando archivos, hablando con abogados, reuniendo pruebas. Descubrieron cuentas bancarias ocultas, transacciones falsas, documentos que demostraban que Ricardo y Elena habían robado la herencia de la familia de Sofía, y que habían mentido sobre su identidad durante más de 25 años. 5. Llegó la noche de la gala anual de los Hoteles Morales. Era el evento más importante del año, al que asistían empresarios, políticos, periodistas y gente influyente de todo el país. Todo estaba preparado para mostrar una imagen de éxito y poder. Cuando llegó el momento de las palabras, todos esperaban que hablara Ricardo Morales, el dueño del imperio. Pero cuando subió al escenario, lo hizo Sofía. Llevaba un vestido sencillo, pero que le quedaba perfecto. Su postura era firme, sus ojos brillantes. Miró a todos los que estaban allí, y comenzó a hablar, con una voz clara que se escuchó en todo el salón. Buenas noches, dijo ella. Soy Sofía Morales, o al menos eso creía. Todos se quedaron en silencio. Ella tomó la palabra y contó toda su historia. Cómo había crecido siendo ignorada, cómo había descubierto que no era hija de quienes la habían criado, cómo habían robado la herencia que le correspondía. Mostró los documentos, las cartas, las pruebas que habían reunido. Habló de su madre biológica, de la traición, de los años de soledad y olvido. Cuando terminó, el salón estaba en un completo silencio. Luego, comenzaron los susurros, las miradas de sorpresa y de condena. Los periodistas tomaban notas rápidamente, sabiendo que lo que habían escuchado sería noticia en todo el país. Ricardo y Elena se pusieron pálidos. Valentina, que estaba en primera fila, se levantó de golpe, furiosa. Esto no es verdad, gritó. Yo no hice nada. Todo es mentira, es una invención para dañarnos. Sofía la miró con calma, con una sonrisa que no tenía rencor, pero que era firme. Exacto, respondió ella. Ese ha sido siempre tu talento. Nunca hiciste nada, pero siempre estuviste ahí para recibir todo. Y ahora, cuando las cosas salen a la luz, intentas decir que no tienes la culpa. Días después, la justicia actuó. Ricardo Morales fue arrestado por fraude, apropiación indebida de bienes y falsificación de documentos. Elena perdió su reputación, y su nombre ya no se mencionaba con respeto. Valentina, que había vivido siempre de las apariencias, se quedó sin nada de lo que había tenido. 6. Pasaron meses en los que todo se transformó de raíz. La mansión de los Morales, que había brillado durante años con lujos y apariencia de éxito, se quedó vacía y silenciosa. Ricardo quedó bajo custodia judicial, rodeado de problemas legales que le quitaban cualquier rastro de autoridad. Elena, que siempre había vivido pendiente de lo que dirían los demás, vio cómo su reputación se desvanecía como niebla al sol. Nadie quería hablar con ella, nadie la miraba con el mismo respeto de antes. Valentina, que había creído que todo lo que deseaba le pertenecía por derecho, se encontró de repente sin dinero, sin privilegios y sin el estatus que tanto le había importado. Se pasaba los días gritando, culpando a todos menos a sí misma, intentando arreglar lo que no tenía remedio, pero cada vez que Sofía la veía, solo sentía una profunda pena. Había crecido creyendo que el amor y el valor se medían en cosas materiales, y ahora se daba cuenta de que nunca había aprendido a ser feliz de verdad. Pero Sofía no se detuvo en el dolor ni en el pasado. Cuando los tribunales reconocieron sus derechos y le entregaron la herencia que le pertenecía por nacimiento, no la usó para llenar armarios o comprar cosas que no necesitaba. Al contrario, miró lo que había vivido, entendió lo que habían hecho con ella, y decidió que su historia serviría para ayudar a otros.
No quiero que nadie más se sienta como me sentí yo, le dijo a Adrián una tarde, mientras revisaban juntos los planos del lugar que habían elegido. ¿Cómo te refieres?, preguntó él, apoyando las manos en la mesa y mirándola con admiración. Cuando era pequeña, pensaba que lo que yo valía dependía de lo que los demás me dieran o de lo que me permitieran tener. Pero ahora sé que mi valor es mío, y que puedo usarlo para darle oportunidades a quienes no las tuvieron. Hay jóvenes que están solos, que son olvidados por sus familias, que creen que no sirven para nada, y yo quiero mostrarles que están equivocados. Así nació la fundación. Se llamaba El Tesoro de Sofía, en honor a la carta que su madre biológica le había escrito, y se convirtió en un lugar acogedor donde los jóvenes podían estudiar, aprender oficios, recibir apoyo emocional y construir un futuro sin tener que depender de nadie. Sofía iba todos los días, ayudaba en las clases, escuchaba sus historias y veía cómo sus sonrisas volvían a aparecer. Era la primera vez en su vida que sentía que pertenecía a algo más grande que ella misma, que su existencia tenía un propósito real. Una tarde de otoño, el sol se ponía suavemente y teñía el jardín de tonos dorados. Sofía estaba sentada en un banco, viendo cómo dos jóvenes jugaban con una pelota, cuando escuchó pasos que se acercaban. Se giró y vio a Adrián. Llevaba ropa sencilla, sin trajes ni accesorios, y se notaba que estaba nervioso. Se pasaba una mano por el cabello, se acomodaba el cuello de la camisa y no sabía muy bien cómo empezar a hablar. Durante todo este tiempo, él no había insistido, no había presionado ni había intentado que las cosas volvieran a ser como antes de golpe. Se había quedado a su lado en silencio, había ayudado con las investigaciones, había trabajado sin descanso para recuperar lo que se había robado y había aceptado que, si ella no quería volver a estar con él, lo entendería. «Hola», dijo él, cuando estuvo a su lado. «Hola», respondió ella, sonriendo. Se dio cuenta de que su corazón latía un poco más rápido, como siempre pasaba cuando estaba con él, aunque ahora todo fuera diferente. Adrián se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, sin intentar tocarla sin permiso. «He venido a decirte algo», empezó, con voz suave pero firme. «Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que mentí, que te usé y que te hice daño de una forma que no se arregla fácilmente. No espero que me perdones en un día, ni que borres todo lo que sentiste. Entiendo que tengas miedo, que tengas dudas, y lo respeto». Sofía lo miró, escuchándolo con atención. «Pero», continuó él, mirándola a los ojos, «quiero que sepas que he cambiado. Antes, mi vida se basaba en el rencor, en querer devolver el mal que me habían hecho. Pero cuando te conocí, me di cuenta de que el odio no sirve para nada. Solo destruye a quien lo lleva dentro. Tú me enseñaste eso. Me enseñaste que la bondad es más fuerte que la venganza, que la verdad vale más que cualquier mentira». Se hizo una pequeña pausa, como si estuviera eligiendo bien cada palabra. «Te amo, Sofía. No solo por cómo eres, aunque eso es lo más bonito que hay. Te amo porque eres fuerte, porque sigues creyendo en lo bueno a pesar de todo lo que te ha pasado, porque sabes perdonar sin olvidar. Sé que no es fácil volver a confiar en alguien que te ha fallado. No te pido que me digas que sí de inmediato. Solo te pido que me dé una oportunidad para demostrarte que puedo ser la persona que tú mereces. Que puedo cuidarte, respetarte y amarte como te mereces, por el resto de mi vida». Sofía se quedó en silencio por unos momentos. Miraba sus manos, luego sus ojos, y sentía cómo el miedo que había llevado durante tanto tiempo se iba disipando poco a poco. Recordó todas las veces que había pensado que nadie la vería, que nadie la elegiría, y ahora estaba ahí, frente a ella, un hombre que la amaba con verdad, que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Levantó la cabeza y lo miró directamente. Una sonrisa lenta y cálida apareció en sus labios. «Te tomó mentirme, traicionarme y ayudarme a descubrir quién soy realmente», dijo ella, con un tono que mezclaba alegría y emoción. «Pero sí, te amo». Adrián se quedó sin habla, con los ojos abiertos por la sorpresa y la felicidad. «¿Eso es un sí?», preguntó, sin poder creerlo. «Es un, te daré otra oportunidad», respondió ella, acercándose un poco más. «Pero no me hagas arrepentirme, ¿de acuerdo? Porque esta vez, yo no pienso ser la que queda en la sombra. Yo voy a estar a tu lado, y vamos a construir algo que sea verdadero, algo que valga la pena». Él sonrió, una sonrisa tan grande que iluminó todo su rostro, y tomó su mano con suavidad, con respeto. El sol se ponía detrás de ellos, y la luz dorada los envolvía, como si el universo mismo estuviera celebrando su nuevo comienzo.
Por primera vez en su vida, Sofía dejó de ser la hija olvidada, la que nadie miraba, la que existía solo para otros. Ahora era la mujer que todos recordarían, fuerte, valiente, llena de luz y dueña de su propia historia. Y al lado de Adrián, sabía que nada volvería a ser igual, porque por fin había encontrado el lugar donde pertenecía. Se acercaron el uno al otro y se besaron, mientras el viento traía el sonido de las risas de los jóvenes que jugaban en el jardín, y el futuro se abría ante ellos, lleno de esperanza y de amor verdadero. Fin. Historia 2. Hija de la presidenta. 1. Julieta Ferrer siempre supo que su madre nunca la quiso de verdad. Su madre, Victoria Salvatierra, era la poderosa presidenta de Grupo Salvatierra, el conglomerado empresarial más grande del país. Dueña de bancos, hoteles, canales de televisión y constructoras, Victoria era considerada una mujer intocable. En revistas aparecía como la reina de los negocios. En casa, era simplemente una madre fría y distante. La única persona que llenaba de amor la vida de Julieta era su padre, Tomás Ferrer. Cuando yo no esté, nunca olvides quién eres, le decía. Julieta respondía entre risas, la hija menos rentable de esta empresa familiar. Tomás siempre se reía. Pero una noche, su avión privado se estrelló. La noticia sacudió al país. Victoria lloró frente a las cámaras. Julieta lloró sola. Después del funeral, todo empeoró. Victoria se volvió aún más fría y comenzó a evitarla. La mudó a una residencia apartada de la mansión principal y limitó sus apariciones públicas. ¿Piensas esconderme en un depósito?, preguntó Julieta. No seas dramática. Genial. Entonces todavía hay esperanza. Julieta se sintió más sola que nunca. Hasta que, revisando el despacho de su padre, encontró una memoria USB oculta dentro de una caja de relojes. El archivo contenía un video de Tomás. Si estás viendo esto, es porque alguien me silenció. Julieta sintió que el corazón se le detenía. Y la verdad está dentro de Grupo Salvatierra. Con las manos temblorosas, comprendió que la muerte de su padre no había sido un accidente. Y que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. 2. Durante toda la noche, Julieta Ferrer reprodujo una y otra vez el video de su padre. La grabación terminaba con una frase inquietante. No confíes en nadie. Julieta miró alrededor de su habitación. Excelente consejo, papá. Lástima que llega tarde. A la mañana siguiente, intentó acceder a los archivos de la memoria USB, pero estaban protegidos con contraseña. Solo había una pista, el lugar donde empezó nuestra historia. Julieta pensó en su infancia, en viajes, aniversarios y viejas fotos, pero no logró descifrarla. Decidió infiltrarse en la sede central de Grupo Salvatierra, un rascacielos de vidrio y acero que dominaba la ciudad. Aunque era la hija de la presidenta, pocos empleados la reconocían. Victoria siempre la había mantenido lejos del foco público. En el ascensor, Julieta chocó accidentalmente con un joven que llevaba una torre imposible de carpetas y 2 cafés. Los papeles volaron por el aire. Perfecto, dijo ella. Si esto sigue así, pronto me demandarán por daños laborales. El joven sonrió. Era Nicolás Rivas, nuevo asesor de comunicación de la empresa. Tenía una sonrisa encantadora, ojos atentos y un talento natural para responder con humor. No te preocupes, siempre quise conocer a la mujer capaz de derrotar a un sistema de archivos con una sola embestida. Julieta no pudo evitar reír. Pasaron la mañana juntos intentando recuperar documentos desperdigados y esquivando a ejecutivos demasiado serios. Nicolás resultó ser inteligente, observador y sorprendentemente fácil de tratar. ¿Trabajas aquí?, preguntó él. Julieta levantó una ceja. Digamos que tengo un vínculo tóxico con la gerencia. En los días siguientes, comenzaron a coincidir con frecuencia. Cafés en la terraza, conversaciones en los pasillos y bromas compartidas hicieron que Julieta se sintiera menos sola. Por primera vez desde la muerte de su padre, volvía a sonreír de verdad. Pero una noche, al salir del edificio, Julieta vio algo que la dejó helada. Desde su automóvil, observó a Nicolás reunido en secreto con su madre. Victoria Salvatierra le entregó un sobre y habló con expresión severa. Nicolás asintió. Julieta sintió un nudo en el estómago. Fantástico, susurró. Me enamoré del espía de mi propia madre, sin saber si estaba siendo protegida o vigilada. 3. Julieta Ferrer pasó toda la noche dando vueltas en la cama. La imagen de Nicolás Rivas recibiendo un sobre de Victoria Salvatierra se repetía una y otra vez en su mente. Bien, Julieta, murmuró al techo. Tu talento para elegir hombres emocionalmente disponibles sigue siendo impecable. A la mañana siguiente, Nicolás le escribió.
Mayor que, café a las 10. Julieta observó el mensaje durante varios segundos antes de responder. Mayor que, claro. ¿Debo llevar micrófono o ya tienes uno escondido? Cuando se encontraron en la cafetería del edificio de Grupo Salvatierra, Nicolás sonrió con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. ¿Dormiste bien? Excelente. Solo soñé que trabajabas para mi madre y arruinabas mi vida. Nada fuera de lo normal. Nicolás soltó una breve risa, pero su mirada reveló tensión. Tu sentido del humor da miedo. Julieta evitó confrontarlo. Aún no tenía pruebas de nada. Esa tarde volvió a la memoria USB de su padre. La pista seguía allí, el lugar donde empezó nuestra historia. De pronto recordó una vieja fotografía de sus padres frente a una pequeña librería del centro, el lugar donde se conocieron. La librería se llamaba El Faro. Probó la contraseña. Los archivos se abrieron. Dentro encontró contratos, estados financieros y correos electrónicos que mostraban desvíos millonarios de dinero dentro del conglomerado. También había un video más reciente de Tomás Ferrer. Si descubriste esto, significa que confié en ti por una razón. Pero hay algo más importante, la persona detrás de todo no actúa sola. Antes de que pudiera escuchar el resto, la pantalla de su computadora se apagó. Toda la información desapareció. Julieta escuchó un ruido detrás de ella. Se giró sobresaltada. En la puerta de su habitación estaba Nicolás. Con una expresión grave, sostenía la memoria USB en la mano. Tenemos que hablar, dijo. Julieta se puso de pie, furiosa. ¿La robaste? Nicolás dio un paso al frente. No vine a lastimarte. Entonces empieza por explicarme por qué apareces en mi habitación con pruebas robadas y reuniones secretas con mi madre. Nicolás guardó silencio unos segundos. Luego confesó, porque alguien dentro de esta empresa mató a tu padre, y yo llevo meses investigándolo. 4. Julieta Ferrer sintió que el aire le faltaba. Frente a ella, Nicolás Rivas sostenía la memoria USB como si fuera una bomba. Investigando, repitió Julieta. ¿Y esa es tu forma de ayudar? ¿Entrando a mi habitación como un ladrón elegante? Nicolás alzó las manos. La puerta estaba abierta. Eso no mejora tu caso. Él dejó la memoria sobre el escritorio. Soy periodista de investigación. Me infiltré en Grupo Salvatierra porque recibí información sobre un fraude gigantesco. Tu padre me contactó poco antes de morir. Julieta lo miró con desconfianza. Y mi madre, sabe que estoy investigando. Me contrató en secreto porque también sospecha que hay alguien moviendo dinero a sus espaldas. Julieta frunció el ceño. Mi madre confía en un periodista infiltrado, pero no en su propia hija. Nicolás se encogió de hombros. Si te sirve de consuelo, tampoco confía demasiado en mí. Julieta soltó una risa involuntaria. Eso sí suena a ella. Nicolás encendió su computadora portátil y mostró varios documentos. Transferencias a empresas fantasma, contratos inflados y una firma que se repetía una y otra vez. Eduardo Ledesma, el vicepresidente ejecutivo del grupo. Socio histórico de Victoria. Amigo de la familia. El hombre que había estado sentado en primera fila durante el funeral de Tomás. No puede ser, susurró Julieta. Tu padre estaba a punto de denunciarlo, dijo Nicolás. Y creo que Ledesma lo descubrió. Julieta apretó los puños. Toda su vida había convivido con el responsable de su dolor. Nicolás se acercó. No tienes que hacer esto sola. Julieta levantó la mirada. ¿Y por qué debería confiar en ti? Nicolás sonrió con tristeza. Porque si quisiera traicionarte, no te habría contado nada, y porque me importas más de lo que debería. Por un instante, el silencio entre ambos se llenó de emociones contenidas. Julieta dio un paso hacia él. Eres un desastre. Tú también. Se besaron. Un beso inesperado, intenso y honesto. Cuando se separaron, Julieta respiró hondo. Muy bien, periodista infiltrado. Vamos a derribar al hombre que mató a mi padre. Nicolás tomó su mano. Sabía que dirías eso. No te emociones. Aún no decido si besarte otra vez o denunciarte por allanamiento. Juntos comenzaron a revisar cada archivo. Sin embargo, ninguno de los dos notó que, desde una cámara de seguridad oculta, alguien los observaba. Y esa persona ya había tomado una decisión. 5. A la mañana siguiente, Julieta Ferrer llegó a la mansión principal con ojeras, un café en la mano y demasiadas preguntas en la cabeza. Al entrar al comedor, encontró a su madre, Victoria Salvatierra, leyendo informes financieros como si fueran el periódico, y a su media hermana, Camila Salvatierra, revisando su reflejo en la pantalla apagada de una tablet. Camila era la hija del primer matrimonio de Victoria y la favorita indiscutible de la familia.
Elegante, ambiciosa y con una habilidad extraordinaria para sonreír mientras clavaba puñales emocionales. Miren quién salió de su cueva, dijo Camila. Pensé que te habías mudado definitivamente al ala de objetos perdidos. Julieta tomó una tostada. Y yo pensé que la maldad engordaba, pero veo que sigues igual. Victoria dejó la taza sobre la mesa. Basta las dos. Julieta observó a su madre. Interesante. Hoy el robot corporativo viene con función de mediación. Camila soltó una risita, pero Julieta notó algo extraño. Sobre la mesa, junto al maletín de su madre, había una carpeta con el nombre de Eduardo Ledesma. Antes de que pudiera leer más, Victoria la cerró. No es asunto tuyo. Entonces definitivamente es asunto mío. Esa misma tarde, Julieta se reunió con Nicolás Rivas en una cafetería cercana. Le contó lo sucedido. Nicolás frunció el ceño. Tu hermana podría estar involucrada. Camila solo piensa en fiestas, marcas de lujo y en sí misma. Precisamente por eso sería fácil manipularla. Julieta suspiró. Fantástico. Mi familia es una telenovela con presupuesto ilimitado. Decidieron seguir a Camila esa noche. La vieron entrar a un restaurante privado y reunirse con nada menos que Eduardo Ledesma. Desde la mesa del fondo, Julieta observó cómo Camila le entregaba un pendrive. No puede ser, murmuró. Nicolás tomó discretamente una foto. Ahora sí tenemos un problema. Julieta sintió una mezcla de furia y tristeza. Camila no solo era cruel con ella. Podía estar ayudando al hombre que había matado a su padre. Cuando Camila salió del restaurante, Julieta estuvo a punto de confrontarla, pero Nicolás la detuvo. Todavía no. Necesitamos saber de qué lado está realmente. Julieta apretó los labios. Si me traicionó, juro que le esconderé todas sus cremas importadas. Nicolás sonrió. Eso sí sería devastador. Pero al regresar a la mansión, Julieta encontró una nota sobre su cama. Deja de investigar o tú serás la próxima. Y junto al mensaje, estaba la vieja pluma estilográfica de su padre, partida en dos. 6. Julieta Ferrer se quedó inmóvil al ver la pluma estilográfica de su padre rota sobre la cama. Durante unos segundos no pudo respirar. Luego apretó el papel con fuerza. Muy bien, murmuró. Si quieren asustarme, al menos podrían dejar amenazas con mejor caligrafía. Pero por dentro estaba temblando. Llamó de inmediato a Nicolás Rivas. Él llegó en menos de 20 minutos. Cuando vio la pluma, su expresión cambió. Esto ya no es una advertencia. Es una declaración de guerra. Julieta tragó saliva. Entonces tendrán que soportar que soy pésima perdiendo. Nicolás revisó la habitación. No había señales de forcejeo. Eso significaba que quien había entrado tenía acceso autorizado a la mansión. Alguien de la familia. O alguien muy cercano. A la mañana siguiente, Julieta decidió enfrentar a Camila Salvatierra. La encontró en su enorme vestidor, rodeada de zapatos y vestidos que valían más que un departamento. Camila se observaba en el espejo. Si vienes a pedirme prestado un bolso, no. La última vez devolviste uno con dignidad. Julieta cerró la puerta. ¿Qué le entregaste a Ledesma? Camila palideció por un instante, pero recuperó la compostura. No sé de qué hablas. Julieta le mostró la foto. Camila suspiró. No era para él, era para ti. Perdón. Camila se dejó caer en una silla. Papá me pidió que guardara una copia de ciertos archivos por si algo le ocurría. Julieta quedó desconcertada. ¿Y por qué no me lo dijiste? Camila soltó una risa amarga. Porque siempre creí que tú eras la favorita de papá. Julieta la miró incrédula. ¿La favorita? Camila, yo vivía en el ala olvidada. Camila sonrió por primera vez con sinceridad. Y yo vivía intentando demostrar que valía más que mi apellido. Por primera vez en años, las dos hermanas hablaron con honestidad. Camila confesó que había sospechado de Ledesma y había decidido investigar por su cuenta. La amenaza no provenía de ella. Y tampoco de Victoria. Antes de continuar, Camila abrió una caja fuerte oculta tras un espejo. Dentro había un segundo pendrive y un sobresellado. Papá dijo que solo debía entregártelo cuando estuvieras lista para conocer toda la verdad. Julieta tomó el sobre con manos temblorosas. En el frente estaba escrito: para mis hijas. Julieta levantó la vista. ¿Mis hijas? Camila asintió. Sí, papá siempre nos consideró a las dos sus hijas. Julieta sintió un nudo en la garganta. Con lágrimas en los ojos, abrió el sobre. Dentro encontró una carta y una fotografía antigua. En la imagen, Victoria sostenía a un bebé recién nacido mientras lloraba. En el reverso, una frase escrita por Tomás decía: el día en que Victoria decidió salvarte. Julieta se quedó helada.
Porque si su madre la había salvado, entonces alguien más había querido deshacerse de ella desde el principio. 7. Con las manos temblorosas, Julieta Ferrer desplegó la carta que su padre había dejado para ella y Camila Salvatierra. La letra de Tomás Ferrer llenó la habitación. Mayor que, mis niñas. Si están leyendo esto, significa que ya no puedo protegerlas. Julieta no es mi hija biológica, pero la amé desde el primer día como si lo fuera. Su madre, Luciana, era la hermana menor de Victoria. Julieta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Camila abrió los ojos con sorpresa. La carta continuaba. Mayor que, Luciana descubrió que su esposo, Eduardo Ledesma, estaba utilizando empresas fantasma para robar dinero del grupo Salvatierra. Cuando intentó denunciarlo, murió en un incendio que fue presentado como un accidente. Victoria rescató a Julieta y la crió como su hija para protegerla. Julieta dejó escapar un sollozo. Toda su vida había pensado que su madre la despreciaba. Pero la verdad era mucho más compleja. Victoria no la había rechazado. La había ocultado para mantenerla con vida. Tomás también escribió. Mayor que, Victoria se volvió fría porque sabía que Ledesma seguía observándonos. Cuanto menos cercana pareciera a Julieta, menos razones tendría él para atacarla. Julieta comenzó a llorar. Todo este tiempo, ella me estaba protegiendo. Camila tomó su mano. A su manera, sí. Aunque admitámoslo, emocionalmente, mamá es un iceberg con tacones. Julieta soltó una risa entre lágrimas. En ese momento llegó Nicolás Rivas. Al enterarse de la verdad, comprendió algo alarmante. Si Ledesma es tu padre biológico, eso significa que Julieta es la heredera legítima de la parte de Luciana. Camila palideció. Y si Julieta reclama esa herencia, él lo perderá todo. Nicolás asintió. Por eso ha intentado mantenerla al margen toda su vida. Julieta respiró hondo. La tristeza se transformó en determinación. Entonces ya entiendo por qué quieren silenciarme. Miró la foto de su madre sosteniéndola cuando era bebé. Por primera vez, sintió que pertenecía a esa familia. Y también comprendió que el mayor enemigo llevaba su misma sangre. Esa noche, decidió confrontar a Victoria Salvatierra. Pero cuando entró en el despacho principal de la mansión, encontró el lugar vacío. Sobre el escritorio había una única nota. Julieta, no vengas a buscarme. Eduardo ya sabe toda la verdad. 8. Julieta Ferrer sintió que el corazón se le detenía al leer la nota de Victoria Salvatierra. No, 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 murmuró. Nicolás Rivas tomó la hoja y la leyó con rapidez. Esto significa que fue a enfrentarlo sola. Camila Salvatierra palideció. Mamá puede negociar con cualquiera, excepto con un asesino. Julieta apretó los puños. Entonces no vamos a dejarla sola. Nicolás revisó los datos del GPS del automóvil de Victoria. La última ubicación marcaba una vieja planta industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Un lugar que años atrás perteneció a una subsidiaria de Grupo Salvatierra. ¡Qué cliché!, murmuró Julieta. El villano siempre elige fábricas abandonadas. Agradece que no sea un volcán, respondió Nicolás. Los tres se dirigieron al lugar en silencio. La lluvia caía con fuerza y el edificio se alzaba oscuro entre la niebla. Dentro encontraron a Victoria atada a una silla. Frente a ella estaba Eduardo Ledesma. Elegante como siempre, con una calma aterradora. ¡Qué conmovedor!, dijo al ver entrar a Julieta. La familia reunida. Julieta dio un paso al frente. Se terminó. Ledesma sonrió. ¿De verdad? Todo lo que tienes te lo debo a mí. Victoria levantó la mirada. No lo escuches. Ledesma se acercó a Julieta. Tu madre te mintió toda tu vida. Yo, en cambio, soy tu verdadero padre. Julieta lo miró con frialdad. Eso no te convierte en mi familia. Solo en el error biológico más costoso de mi vida. Camila no pudo contener una breve carcajada. El rostro de Ledesma se endureció. Entreguen los archivos. Nicolás avanzó un paso. Ya no los necesitas. En ese instante, varias pantallas de la fábrica se encendieron. Los documentos incriminatorios comenzaron a reproducirse en vivo. Nicolás había programado la transmisión para enviarse automáticamente a periodistas, accionistas y autoridades. Ledesma perdió la calma. Apaguen eso. Intentó huir, pero la policía irrumpió en el edificio. Victoria fue liberada. Ledesma fue esposado mientras gritaba que todo le pertenecía. Julieta lo observó en silencio. El hombre que había destruido tantas vidas estaba finalmente derrotado. Cuando los agentes se lo llevaron, Victoria se acercó a Julieta. Durante unos segundos ninguna dijo nada. Luego Victoria, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Perdóname por no saber cómo amarte.
Julieta sonrió con tristeza. Yo tampoco lo puse fácil. Victoria soltó una pequeña risa. Y, por primera vez en muchos años, madre e hija se abrazaron. Bajo la lluvia, con el pasado finalmente expuesto, Julieta comprendió que algunas verdades destruyen, pero otras permiten empezar de nuevo. 9. La caída de Eduardo Ledesma ocupó todos los titulares del país. Escándalo en Grupo Salvatierra. Heredera oculta desenmáscara red de corrupción. ¿Quién es Julieta Ferrer? Por primera vez, Julieta dejó de ser la hija invisible para convertirse en el rostro de la noticia más importante del año. Y, para su sorpresa, no le gustó demasiado. Cada periodista quería entrevistarla, cada accionista quería conocerla, y cada desconocido en redes sociales parecía tener una opinión sobre su peinado. He sobrevivido a un secuestro, una conspiración y una crisis de identidad, dijo Julieta mientras apagaba su teléfono, pero los comentarios de internet sí que son brutales. Nicolás Rivas sonrió. Uno dijo que tienes mirada de heroína y humor de villana. Me lo tatuaría. Mientras tanto, Victoria Salvatierra enfrentaba una junta extraordinaria para decidir si continuaría al frente del grupo. Aunque había sido víctima de la conspiración, muchos directivos cuestionaban que hubiera ocultado la verdad durante años. Julieta asistió a la reunión junto a Camila Salvatierra. Por primera vez, las hermanas estaban del mismo lado. Uno de los accionistas más antiguos se puso de pie. La confianza del mercado está dañada. Necesitamos un cambio. Victoria guardó silencio. Entonces Julieta se levantó. Mi madre cometió errores. Muchos. Algunos de ellos merecen años de terapia familiar. Varios directivos sonrieron, pero también arriesgó con acento agudo todo para protegerme. Y si hoy esta empresa sigue en pie, es porque ella luchó por mantenerla lejos de quienes querían destruirla. Camila añadió, y créanme, si alguien sabe detectar personas insoportables, soy yo. La sala estalló en risas. Tras varias horas, la junta tomó una decisión. Victoria continuaría como presidenta, pero Julieta y Camila ingresarían al directorio. Cuando terminó la reunión, Victoria miró a sus hijas con emoción contenida. No sé cómo agradecerles. Julieta se encogió de hombros. Podrías empezar por recordar mi cumpleaños. Victoria frunció el ceño. Es el 14 de septiembre. Julieta abrió los ojos. ¿Lo sabías? Camila suspiró. Mamá sabe todo. Solo tiene una extraña alergia a demostrar afecto. Más tarde, Julieta y Nicolás caminaron por la terraza del edificio principal. Las luces de la ciudad brillaban bajo el cielo nocturno. Nicolás tomó su mano. Ahora que todo terminó, ¿qué harás? Julieta sonrió. Descubrir quién soy cuando ya no estoy escapando de mi pasado. Nicolás se acercó. ¿Puedo ayudarte con esa investigación? Julieta lo miró con picardía. ¿Como periodista o como novio? Idealmente, como ambos. Ella lo besó. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Pero a la mañana siguiente, Julieta recibió un sobre sin remitente. Dentro había una única fotografía. En la imagen, su padre Tomás aparecía conversando con una mujer desconocida. En el reverso, una frase escrita a mano decía: la historia todavía no ha terminado. 10. Julieta Ferrer observó la fotografía una y otra vez. En la imagen, Tomás Ferrer sonreía junto a una mujer de cabello oscuro y expresión serena. Estaban frente a una casa antigua que Julieta no reconocía. En el reverso solo había una frase: la historia todavía no ha terminado. Fantástico, murmuró Julieta, justo cuando pensaba tomarme unas vacaciones emocionales. Nicolás Rivas examinó la foto. No parece una amenaza. En mi vida, cualquier sobre anónimo ya cuenta como amenaza. Nicolás amplió la imagen en su computadora. En una esquina se alcanzaba a ver el nombre de la propiedad, Fundación Luciana. Julieta sintió un escalofrío. Luciana, su madre biológica. Creí que no quedaba nada de ella. Victoria, al ver la fotografía, palideció. Victoria Salvatierra se sentó lentamente. Esa mujer es Teresa Montero, dijo en voz baja. Era la mejor amiga de tu madre. ¿Y por qué nunca me hablaste de ella? Victoria bajó la mirada. Porque después de la muerte de Luciana, desapareció. Pensé que había decidido alejarse. Julieta no tardó en localizar la fundación. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de jardines descuidados. Al entrar, una mujer mayor las esperaba en el salón principal. Era Teresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Julieta. ¿Te pareces tanto a tu madre? Julieta sintió un nudo en la garganta. ¿Usted envió la foto? Teresa asintió. Tu padre me pidió que te buscara cuando todo terminara. Las condujo a un despacho y abrió una caja de madera.
Dentro había diarios, fotografías y una carta. Luciana estaba embarazada cuando descubrió los negocios de Eduardo Ledesma. Sabía que corría peligro. Me pidió que cuidara de ti si algo le ocurría. Julieta escuchó en silencio, conteniendo las lágrimas. Teresa sonrió con ternura. Tu madre soñaba con crear esta fundación para ayudar a niños sin familia. Tomás y Victoria la mantuvieron en secreto hasta que llegara el momento adecuado. Victoria se llevó una mano al pecho. Queríamos entregártela cuando estuvieras preparada. Julieta abrió la carta de Luciana. Mayor que, mi querida Julieta. Si lees esto, significa que sobreviviste. Eso es lo único que siempre quise. No permitas que el dolor defina tu vida. Ama con valentía y ríe siempre que puedas. Una lágrima rodó por la mejilla de Julieta. Nicolás tomó su mano. Tu madre te dejó mucho más que una herencia. Julieta asintió. Por primera vez, sentía que conocía a la mujer que le había dado la vida. Antes de irse, Teresa le entregó una llave antigua. Tu padre dijo que abriría la puerta hacia tu verdadero futuro. Julieta observó la llave. Espero que no sea otra fábrica abandonada. Nicolás sonrió. Si lo es, esta vez llevo linterna. Julieta soltó una risa, y mientras sostenía la llave y la carta de su madre, comprendió que el final de una historia también puede ser el comienzo de otra. 11. Durante varios días, Julieta Ferrer no se separó de la antigua llave que le había entregado Teresa Montero. No era de oro ni tenía piedras preciosas. Era una llave sencilla, algo gastada, con las iniciales LF grabadas en el metal. Espero que no abra un armario lleno de más secretos familiares, bromeó Julieta. Nicolás Rivas sonrió. Con tu suerte, mínimo abre un sótano con documentos y un villano secundario. Siguiendo unas notas que Teresa les entregó, Julieta llegó junto a Nicolás a una antigua casona restaurada en las afueras de la ciudad. En la entrada, un cartel de hierro decía, Casa Luciana. Julieta introdujo la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Dentro encontraron un hogar cálido y luminoso, con estanterías repletas de libros, fotografías y juguetes. En el centro del salón había un escritorio con una carpeta a nombre de Julieta. Con manos temblorosas, la abrió. Se trataba del acta de constitución de la fundación soñada por su madre biológica. Todo estaba legalmente transferido a su nombre. También había una última carta de Tomás Ferrer. Mayor que, hija, si estás leyendo esto, significa que por fin llegaste al lugar donde comenzó tu verdadera historia. Ni el dinero ni el poder son tu herencia más valiosa. Tu mayor legado es la capacidad de amar incluso después del dolor. Julieta se secó las lágrimas. Nicolás la abrazó por detrás. Tu padre estaría orgulloso. En ese momento escucharon risas en el jardín. Al salir, encontraron a varios niños jugando con voluntarios de la fundación. Teresa los observaba con una sonrisa. Tu madre quería que este lugar fuera un refugio para quienes se sintieran solos. Julieta miró a los niños y sintió una paz desconocida. Por primera vez entendió qué quería hacer con su vida. No deseaba dirigir un imperio empresarial. Quería continuar el sueño de Luciana. Esa noche reunió a Victoria Salvatierra y Camila Salvatierra. Seguiré en el directorio, anunció, pero dedicaré mi tiempo a la fundación. Victoria la observó en silencio. Luego sonrió con orgullo. Tu madre estaría feliz. Camila levantó su copa. Y yo también, siempre que me dejen ser madrina honoraria y elegir los uniformes. Julieta rió. Mientras no tengan lentejuelas. Más tarde, bajo las estrellas, Nicolás se arrodilló frente a Julieta. Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Estás hablando en serio? Nicolás sostuvo una pequeña caja. No tengo un discurso perfecto. Solo sé que te amo y que quiero compartir contigo cada misterio, cada risa y cada capítulo que venga. Julieta sonrió entre lágrimas. Acepto, pero si vuelves a infiltrarte en mi vida sin permiso, te cobro intereses. Nicolás rió y colocó el anillo en su dedo. Se besaron mientras la brisa nocturna movía suavemente los árboles del jardín. Julieta alzó la vista al cielo. Había perdido mucho, pero finalmente había encontrado aquello que siempre buscó. Una familia, la verdad, y un lugar al que llamar hogar. Fin. Gracias por ver Historias de Madrugada.